Bienvenidos a esta sesión. Espero, Rafaela, bienvenida. Ahorita que espero que te puedas conectar de vuelta, Miriam, a a la segunda semana. Chicos, recordar los 520 de llevar las habilidades blandas, autogestión y el proyecto integrador. Esta semana la idea es que podamos ver un poquito del ciclo vital del ser humano y lo vamos a ver en diferentes momentos, lo vamos a ver a través de el ciclo vital natural, luego lo vamos a ver a través del aprendizaje de las emociones, ¿sí? Y del modelo de comunicación. Entonces, esta semana vamos a estar platicando alrededor de eso, recordar un poquito que el proyecto integrador es llevar la implementación de desarrollo de capital humano. Muy probablemente es ver un panorama integral de capital humano que tenga una evaluación de capacitación, que tenga un diseño de programa de desarrollo, de capacitación y la implementación del programa. Muy bien, eso sería en la tercera semana. Esta última fase en realidad es consecuencia con el informe de recomendaciones o conclusiones. Muy bien, entonces les comentaba que esta semana vamos a estar yendo hacia parte del ciclo vital, en donde pongo una frase como la semana 1, pero esta es un poquito diferente, que habla un poquito más del ciclo vital. Es decir, que dice, si no muriéramos, no apreciaríamos la vida como lo hacemos, que decía Jacques Cousteau. Jacques Cousteau, bueno, por si conocen Bob Esponja, se inspiraron mucho en aventuras y las narrativas del libro de Jacques Cousteau. Y habla un poquito de lo que nos vamos a referir al día de hoy, es decir, del ciclo vital. Hay muchas veces el tema de la muerte, de la entropía o del término pudiera ser a veces un poco rasposo, difícil, pero cuando lo entendemos como parte del ciclo natural, empieza a agarrar cierta belleza. Es decir, gracias a que tenemos un número contado de años, podemos apreciar el momento. Y entre más podamos apreciar el momento presente que tenemos, pues más podemos disfrutar ese poco tiempo que nos da el mundo, ¿sí? Es decir, el promedio de vida, si todo sale bien, es 74 años, ¿sí? Pero a veces que llega antes, a veces llega un poco después, pero el no saberlo hace que el tiempo presente sea altamente valioso. Muy bien, y como les comentaba, vamos a estar explorando la parte del ciclo vital. Muy bien, pero antes de hablar del ciclo vital, bueno, entender que el ciclo vital es este espacio de tiempo en el que nosotros tenemos, en donde mientras está el ciclo vital nos vamos desarrollando como seres humanos y vamos estableciendo diferentes necesidades. Hablar de factores que pueden determinar el ciclo vital. Es decir, la primera es la herencia genética. ¿Sí? La herencia genética. Hay personas bueno, más bien que la familia les otorgó unos muy buenos genes y que me van a durar hasta los 90, 95 o 100 años y altamente completos, ¿no? Pero habrá otras que a lo mejor ya también me llegó a pasar en algún grupo que tenían 20 años y no es que estuvieran en etapa complicada, ¿no? De deceso, pero ya tenían muchas complicaciones que obviamente a los 60 van a estar mucho más acentuados. Entonces, algo que puede determinar el desarrollo físico de un ser, de una persona, es nuestra herencia, ¿sí? También está supeditada a nuestra herencia. Muy bien. Otra cosa es el desarrollo físico, es decir, ¿qué tanto entre nuestra alimentación, nuestros procesos biológicos o los procesos hormonales? Por ejemplo, yo llegué a tener un tema de hormonas, entonces nos puede causar una tardanza en el desarrollo, nos puede causar un adelanto en el desarrollo, ¿sí? Incluso, por eso hay personas que son un poco más altas, un poco más chaparritas otros, etcétera, etcétera. Se juntan lo que es la genética con un poquito del desarrollo. Muy bien. También la familia.
las relaciones familiares, el estilo de crianza. Si les contara que, por ejemplo, la familia también determina, por ejemplo, la alimentación que tienes o el grado de propensión hacia el ejercicio que tienes, pues sí, además, por ejemplo, de aquellas experiencias positivas y negativas que le vamos aumentando, pues definitivamente que el desarrollo físico y el desarrollo emocional tendrá mucho que ver con los factores ambientales como lo es una familia, ¿sí? Y luego, por ejemplo, el nivel de ingresos como el entorno socioeconómico también cuenta un factor fundamental. Es decir, incluso los podemos mezclar. Es decir, podemos saber que más o menos el grado de la tendencia hacia el pensamiento de un grupo de personas, mucho por el seno familiar en donde creció, pero también mucho del lugar socioeconómico. ¿No se han fijado que los modelos de pensamiento, más bien, claro que lo han vivido, los modelos de pensamiento cambian, dependen del lugar en donde estés, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos tres guerreras de diferentes lugares del mundo ahorita, ¿sí? Canadá, Estados Unidos y Michoacán, y entonces vamos teniendo diferentes modelos culturales, y sí, y vamos comparando el modelo cultural de donde nacimos a donde estamos ahorita, ¿no? Entonces, hablando de eso, se van juntando el entorno socioeconómico que definitivamente, por ejemplo, el norte Norteamérica va a tener diferentes niveles de posibilidades con el nivel de ingresos, ¿sí? Y al mismo tiempo se va generando un contexto cultural a partir de eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la cultura del derroche, por ejemplo, lo he llegado a ver en algunas sociedades, sobre todo del norte de Estados Unidos y del sur de Canadá. ¿Sí? Pues bueno, entonces eso también puede ser partícipe del desarrollo humano. Y a ver, juntando todas estas, es por eso que tenemos físicamente personas sumamente diferentes, ¿no? Y también tendencias a tener más grado educativo o un desarrollo comunitario totalmente diferente, ¿sí? Como la disponibilidad de servicios de salud, la escuela y la educación, pues determinan el desarrollo humano. Por ejemplo, usted nada más haciendo como una radiografía de todo, pues bueno, siéntanse dentro de la cúpula de decir, ¿sabes qué? Estás estudiando licenciatura. Estudiar licenciatura y terminarla te hará parte del cerca del 20% en México. Tal vez en Estados Unidos y Canadá el porcentaje sería muy diferente de profesionistas, aunque en Estados Unidos pasa que es muy complicado ser profesionista allá por el tema económico, todo un tema sociocultural. Entonces creo que también pertenecería a una parte de élite en cuanto a la sociedad de educación. Y ojo, también la educación te permite tener otro modelo de pensamiento. Muy bien. La personalidad y el desarrollo cognitivo es lo que vas aprendiendo conforme a todo lo anterior. Es decir, tu psique se va generando a partir de las experiencias que vas teniendo del entorno. Es decir, claro que tienes predisposición genética, pero el entorno familiar en tu primera etapa de la vida y tu entorno social en tu segunda etapa de la vida va para destinar junto con las experiencias el quién eres y cómo piensas, ¿sí? Y el desarrollo cognitivo que puedes llegar a tener. Es decir, las personas van a tener un desarrollo de lógica, memoria, resolución de problemas, entre qué tanto entrenes eso como tal. Y es que el cerebro, chicas, el cerebro es como un músculo o funciona como el músculo. Es decir, al igual que como en el gimnasio se entrena determinadas partes del cuerpo, el cerebro también lo hace. Depende de qué tanto lo pongas en reto, qué tanto está dispuesto a sobrellevar ciertas situaciones, ¿sí? Depende de qué tanto lo estimules o de qué tanto lo llegues, es la capacidad que tendrá en un futuro. Es decir, por ejemplo, no sé si han sabido que ahorita que ustedes están en periodo de aprendizaje, por ejemplo, están tomando la licenciatura y por el modo que están tomando, que es virtual, están propensas a lo mejor de esperar de manera virtual más conocimientos y están entrenándose poco a poco para que sea más fácil para ustedes que con solo un empujoncito de cosas lleguen cierto conocimiento.
Caso contrario de personas que no están entrenándose en eso. Es decir, hay otras personas que si no fuese, que tendría que ser forzosamente un entorno presencial, si no, no podrían aprender, porque a lo mejor no han entrenado ese tipo de circunstancia o ese tipo de manera de aprender. Y es que al final todo es entrenamiento. Sí, claro, Miriam. También, por ejemplo, la diferencia de presencial y en línea es que cuando tenemos una actividad, nosotros buscamos de diferentes fuentes. Y cuando es presencial, se tiene de manera directa de quien está, pues el maestro, ¿no? En este Exacto. caso. Sí, fíjate que acaba de tocar un punto bien interesante. Has entrenado, ustedes tres y todos los que nos sigan por video, han entrenado su cerebro a ser autogestivas. Autogestivas se le denomina que tú investigues por tu cuenta ciertas y que veas versiones diferentes y a partir de eso tú tomes tu propia decisión. Y es que el mundo es así. El mundo no va a tener siempre el asesor, o a menos de que lo pagues y te cobren una lana, no siempre va a tener al asesor, al docente, a la persona que esté ahí al ladito, y muchas veces vas a tener que hacer tú la autogestión. Entonces creo ya la comparto a manera conclusiva. Creo que de alguna manera se está preparando un poco mejor a lo que vendrá, sabiéndolo usar. Creo que todo tiene sus ventajas y desventajas, pero creo que cada capacidad de adaptación, si todo sale bien, si el contenido va, debería ser mayor en ustedes. Es decir, el que puedan desarrollar aprendizajes con y a pesar de la ausencia de una figura que te indique, ¿no? Entonces, efectivamente, esa es una principal diferencia de la virtualidad. Que ojo, eso también habla un poquito de su desarrollo humano como tal. Es decir, han tenido que desarrollar esta habilidad como tal y tal vez están careciendo de una habilidad social que te puede dar la presencialidad, por lo que el entorno mismo te dio. Es decir, si ustedes que están allá arriba, pues se van a dar cuenta que el entorno de allá hasta parece, el trato de allá parece un poco más frío. Es decir, es un poco más distante muchas veces a lo que se comenta, pero tal vez tendrá mucho por la condición de allá, por las cosas que están allá. Las invenciones de allá son directamente proporcionales al entorno. Muy bien, entonces, eso sumado a la cultura, eso sumado a la familia, a la genética y a todo esto, pues va generando experiencias y eso también te va a estar marcando. Es decir, si una persona llegó a tener una carencia afectiva, lo vas a manifestar hasta en el cuerpo físico. O por el otro lado, si una persona vivió algún tipo de abundancia, de la parte de eso también lo va a manifestar. Es decir, nuestro cuerpo va acumulando experiencias, tradiciones, familia y emociones. ¿Sí? Y luego habrá unos teóricos que dicen que incluso muchas de las enfermedades tienen que ver por las carencias de algunas de esas partes. Por ejemplo, si uno se alimentara de una manera muy, muy, muy correcta, probablemente algunas deficiencias no se darían con el mismo porcentaje, ¿verdad? Entonces, y mucho tiene que ver incluso por experiencias que tenemos y por la conformación de nuestra personalidad. Muy bien. Y las experiencias de aprendizaje, pues justamente el aprendizaje dentro de algunos teóricos habla de cómo traumatizar o cómo generar traumas en el individuo para que algo perdure. Y es que al final de camino un evento estresante o traumático te hace aprender. Ojo, nosotros pensamos que un evento traumático o estresante son puras experiencias negativas y no es así. Tú a veces también tienes eventos que son altamente placenteros, lo cual son suficientemente traumatizantes para que busques la repetición de la conducta una vez terminado. ¿Sí? Es decir, el principio de las adicciones es justamente eso.
una repetición de una conducta que fue casi aprendida a través de un hecho traumatizante, pero que de un impacto fue tan positivo que lo traumatizó. Y esa persona buscará repetir ese evento. Muy bien. Entonces, derivado de eso, viene ya el tema que deriva la primera actividad, que es una de las propuestas de la etapa del ciclo vital del ser humano. Claro que depende del autor, depende mucho de la evolución y dependen de los factores que acabo de nombrar para determinar algunas etapas que las que voy a nombrar. Pero pues, normalmente se darán algunos de estas un poco antes, un poco después. Por ejemplo, el desarrollo prenatal viene desde que está en concepción el niño o la niña hasta el nacimiento. Es decir, son estas cosas que son meramente instintivo. Sí, y luego el individuo nace y el individuo es completamente dependiente de su entorno. Dependerá completamente, ya bien sea de mamá, papá, tutor, de la persona que se haga cargo. El ser humano es una de las pocas especies que es completamente vulnerable los primeros 4 años, 5 años de edad, es completamente vulnerable. ¿Sí? Entonces, la infancia normalmente está supeditada a quien lo cuide. En esta etapa todavía, como hemos platicado la semana pasada, van a estar dependientes de su entorno nuclear. Normalmente es la etapa de los primeros 4 años, se dice por estudios que es cuando más aprenden del mundo, están experimentando todo. Es decir, todavía no se desarrolla una conciencia y una memoria, pero lo van poniendo en el cerebro límbico, todo va directamente al cerebro límbico. Empiezan a coordinar y empiezan a repetir una y otra vez las acciones. Muy bien. Y para muestra un botón, chicas, recuerden, o más bien, traten de recordar el momento más viejo que tienen en su memoria. Y díganme, y traten de recordar también cuántos años tenían. Sí, Miriam. Bueno, yo, mi recuerdo más viejo que tengo es estaba chiquita y me acuerdo que me encantaba jugar con unos pollitos y los metía a una cubeta que era la forma del pato Donald y retacaba los pollitos de mi abuelita y ya cuando veía que uno no se movía, me agarraba llorando porque los mataba, porque los asfixiaba. Y de hecho mi familia me pusieron a matapollitos, pero ese Wow. es como el recuerdo más viejo que tengo. ¿Cuántos años tenías, Miriam? Sí, yo creo que está como de año y medio, ¡Wow! algo No así. podías hablar y ya estabas recordando. Sí, ¡Wow! Digo, mis respetos porque yo no logré eso. Mi recuerdo de más joven, más joven. Digo, hay otros que ya poniéndole peyote y un puche imaginación, te podría decir también de antes de nacer, ¿no? Pero en realidad no fue así. Mi primer recuerdo fue a los 3 años y medio, 4. Entonces, el que realmente sí fue. Ya desperté consciente, hablando como tal, y no sabía por qué hablaba. ¿Sí? o Bien. sea, ¿cómo? Se levantó hablando y, Ajá, a ver, ya. Mi primer recuerdo de vida así fuerte, así ya como consciente, cuando soy consciente y que sé que al día siguiente, etcétera, fue a los 4 años. Antes de sí, eso no tengo, o sea, son imágenes nada más, ¿no? sí, yo me recuerdo de eso y me recuerdo bien cómo los movía y lloraba y así. Ok, interesante. Muy bien. Marita Valdés, Rafaela, ¿también recuerdan sus años? Yo sí. A ver, yo dejo primero a Rafaela, después yo hablo.
Pues ya que, ¿verdad? Ya me dejaron el lugar. Bueno, ya te aventó, ¿ah? Yo recuerdo más o menos como a los 3 años y medio, 4, a lo mucho. Recuerdo porque vivíamos cerca de un río, enfrente exactamente de un río bastante grande cuando llovía, crecía bastante, se nos metió a casa. Entonces, Wow. recuerdo que yo pienso, ¿verdad? Que es uno de los pocos recuerdos porque me dio miedo, ¿no? El miedo que me generó ver la casa llena de agua. Y recuerdo que me sacaron cargando. Ajá, mi mamá me sacó cargando de la casa, me agarró de la cama donde estaba y me saca cargando, ¿no? Y nos fuimos a casa de un tío que vivía cerca. Entonces, de eso mucho tiempo después me dijeron que efectivamente ocurrió, pero yo todavía estaba chica, haber tenido entre 3 y 4 años, más o menos. Wow, Ahí súper ya no bien. tengo más recuerdos hasta aproximadamente casi los 6 años, entre 5 y 6 años. Y Ya ya tengo más ahí, recuerdos, y ahí ahí sí. sí ya fue. Ajá. Sí, pero de los primeros, digamos que fue ese. Supongo que por el trauma, ¿no? El miedo. Así es. Exacto, exacto, gracias. Muchas gracias, Rafaela. ¿Ya me toca? Yes. Ok. Bueno, pues mi recuerdo de más joven es cuando tenía como 2 años aproximadamente, o 3, yo creo, más o menos. No recuerdo bien cuántos años, pero yo estaba brincando en una cama con un muñequito y me caí. Es que me gustaba brincar en la cama y pues había como piedras abajo y me caí y me pegué. Ese es mi recuerdo más joven. Y tu recuerdo más joven, y así como el de que todos los días ya vieras así como, día siguiente, día siguiente, día siguiente, aunque no te acuerdes así como ahorita, pero que sepas que tenías ya una conciencia completa. Las dos, porque las dos no he comentado. Ajá, Marita y Miriam. Ok. Perdón, Como, maestro, ¿puede repetirlo antes de que Miriam hable? Sí, nada más, por ejemplo, es decir, ese es el primer recuerdo y me encanta que haya sido a los 2 años, a los 3 y al año y medio. Pero esas son como las imágenes que tenemos a veces me pasa a mí que esas solo como imágenes como tal y ya después pasa un tiempo y como que despiertas de un sueño y empiezas a tener ya como el día a día. Como a cierta edad haces conciencia de tu día a día, aunque no te acuerdes ahorita, pero que sabes que empezó tu conciencia. ahora sí voy a decir, ¿Sí? como que siento que las tres tenemos en común que un factor de riesgo o de miedo nos hizo impactante ese momento y por eso lo recordamos, yo creo. Yes, yes, yes. Sí, fue un momento impactante. Sí, ambas. Marita, ¿ibas a comentar algo? Sí, lo mismo que Miriam. El miedo nos hizo recordar, pero bueno, es lo que más me recuerdo. Y como fue algo triste, no, yo creo, pues me caí de la cama. Entonces yo creo que se quedó como en mi mente impactado y lo recordé. O sea, yo creo que las emociones son las más fuertes. La mayoría del tiempo pues, son o muy felices o muy tristes o muy trágicas. Sí, si se fijan, a ver, vamos en orden. El primero fue un pollito muerto, ¿sí? O sea, Sí. un pollito muerto, pues oye, ahí experimentaste la muerte, ¿sí? En Rafaela fue un río crecido, ¿sí? Ahí experimentaste lo complicado que puede ser la naturaleza, es decir, que el respeto que se le da a la naturaleza. En tu caso, Mara, tiene que ver con, fue un tema de caerse de la cama y a lo mejor entendiste ahí, de alguna manera, el dolor de caerte de la cama, ¿no? Entonces, creo que de las tres, en este ejemplo, de primer recuerdo, a lo mejor tuvo que ver con algo, con una lección bastante fuerte, ¿sí? Y eso fue lo que te marcó tanto que lo tienes como primer recuerdo. Qué interesante que así funcionamos, digo. El mío, digo, para compartirles también, estamos en eso. Mi primer recuerdo fue de ver unos trompos de colores en Mazamitla, y
nunca volvieron a ir a Mazamitla, sé que nada más lo recuerdo con una imagen, y ver los trompos de colores, así como tomando chocomil, y me impactaba mucho que había un chocomil de fresa, todavía no le había puesto la palabra fresa, simplemente me impactó esa imagen, y solamente recuerdo imágenes, y consciente, ya hasta como los 5 años, ya como del día a día, ¿sí? Pero creo que veo los puntos en común. Aquí creo que les agradezco completamente a Rafael, Amara y Miriam de poder compartir eso, porque justamente le da un sentido más fuerte a esta postura teórica. Es decir, si te das cuenta, en los primeros años no estás totalmente consciente de ti, y el niño no está totalmente consciente de sí, pero sí está aprendiendo y sí está asimilando y sí está llegando a la información, sí está teniendo impulsos, y si lo es lo suficiente traumático, sí se le va a pasar a su lado más consciente como primer recuerdo de vida. Ojo, eso no significa el que no esté consciente todo el tiempo, no significa que podemos hacer lo que sea y después mentirle. Porque, ¿qué creen? Se va en el cerebro inconsciente que comentaba Sigmund Freud, ¿no? Es ese como temperamento que a veces vamos generando a través de esas experiencias que tenemos, sobre todo en estos primeros momentos de vida, ¿sí? Es decir, primero vamos desarrollando eso. ¿Sí? Y la niñez temprana todavía va llegando con eso, va aprendiendo a caminar bien, aprendiendo a hablar bien, empezando, al final, ya como de entre los 4 y los 6, ya se va generando el pequeño, este ser como altamente investigador, porque para la conciencia es completamente nuevo el mundo. Ahí sí fue como de que, oye, fíjate que cómo se dice esto, cómo se dice esto otro, pues ya está tu conciencia, pero está como apenas entendiendo lo que está sucediendo, ¿no? Haciéndolo de una manera, ya usando el neocórtex, ¿sí? De los 6 a los 12 pasa lo mismo, empiezan a generarse, se genera la identidad, se genera tu concepto de ti, se van generando tus experiencias positivas y negativas, incluso a mí se me hace súper delicado en el tema educativo, aunque no es el tema directamente. En el tema educativo, antes había unas prácticas horribles. Por ejemplo, el poner la oreja de burro a los malos estudiantes en primaria, o el de las reglazos, o el del jalarle de las patillas, ese tipo de cosas, al niño se le quedan súper marcadísimas. Le estás generando traumas que le van a generar una actitud de por vida. ¿Sí, Miriam? Sí, a mí me generaron traumas estudiar en una escuela de monjitas en un colegio en Guadalajara. Wow. Pues es que mi mamá me había comprado en aquel entonces unos Goodman, y pues yo me los llevé y tocaba misa, y yo me los llevé a la misa y me sacaron de esos pelitos que están aquí como en las patillas. Ajá, Me sacaron así, jalándome las monjitas, y para todo me jalaban de ahí y me cayeron tan mal. Bien entonces, traumada que. es que hay un tema con la religión. ¿Mandé? ¿Ya hay un tema con la religión o no se generó eso? No, mi mamá me metió ahí, pero no, o sea, yo no soy respeto, pero no le voy a ninguna. Nada más sí tengo fe en Dios y todo y así, pero no es que yo vaya a alguno en especial. Ok, agnóstica. Acabas de responderlo. Mira, te comparto. Tanto mi mamá como mi tía fueron a escuelas igual de monjas, las adoratrices se le llama ya. En Guadalajara igual. A lo mejor fue la misma. Y ahorita mi madre es budista y mi otra tía no se ve católica. Pero por mucho pues, tuvo que ver por las traumas que generó estar dentro de una escuela religiosa. Hay muchas personas que no lo aguantan y otros tantos que sí le continúan, y sobre todo dependiendo si fue una mala praxis educativa, que en esa época se estiraba mucho, que era el regaño, el jalar, el reglazo, más cosas, ¿no? Entonces, sí van generando. Aparte, maestro, o sea, a mí me tocó, bueno, mi familia era muy católica y todo, y la verdad como que sí genera un trauma
de que bueno, en mi infancia que me estuvieron hablando del fin del mundo, que Dios te va a castigar, que el diablo y que no sé qué, entonces eso como que me causó mucho conflicto y dije, no, a ver, si Dios es bueno, Dios no castiga y así. Empecé como a agarrar mis propias ideas. Ok, que ojo, a lo mejor, y ahorita para no desviarme a un tema religioso, es más bien un tema de desarrollo humano, es decir, ahí hubo para ti no le encontraste la congruencia en la violencia que te pudieron haber generado a partir de una conducta que tú no notabas como algo negativo, y eso empezó como a cuestionarte tu identidad a tal grado de que, mira, decidiste tomar un camino diferente, que no está mal, es parte de, a lo que quiero llegar es que en esa niñez, cuando sucede, se quedan guardadas muchas experiencias de vida que ya como adulto, con horas terapia, las terminamos sacando. ¿Sí? Entonces, Así es. sí, entonces sí, o sea, va directamente, o sea, es más, digo, yo no soy terapeuta psicológico, pero nada más para comentarles, es como la receta, ¿no? Dices, a ver, ahí tienes un tema, exploras papá, exploras mamá, exploras infancia. Sí, es como la básica. Y ya después de ahí ya vas explorando otras cosas de tu vida. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí ya es parte de lo que así hemos leído, porque al principio, sobre todo en la niñez temprana y en la niñez intermedia, tu mundo se mueve a partir de tus valores familiares. ¿Sí, Miriam? También, por ejemplo, en el lugar donde yo trabajaba, en Royal, sí, les comenté, ¿verdad? Ahí decían una frase que me quedó muy grabada y que decían, hay que desaprender. O sea, cuando ya eres adulto y vas agarrando tus propias perspectivas de la vida, dices, tienes que desaprender para aprender. Sí, o más bien abrirte a nuevos caminos y nuevas posibilidades. Bien, excelente. Y justamente es lo que vas agarrando, se vas tomando, y justamente para eso sirve estas dos etapas, la adolescencia y la adultez temprana. La adolescencia sirve para dar pie a la de la adultez. Si no hubiera adolescencia, sería bien duro, estrecho y feo el camino a ser adulto. Pasas de ser, ay, qué hermoso niño, a ser un adolescente. No eres ni un niño, no eres un adulto. Entonces, en esa época empieza a haber problemas. Normalmente la adolescencia, por eso dice, algunos de broma dicen, ¿no? La adolescencia a veces se adolece. ¿Por qué? Pues porque, pues bueno, en esa etapa se estás conformando todos tus gustos, todas tus orientaciones, es cuando puede llegar a ver, fíjense, acuérdense de que cuando ustedes tenían entre 13 a 18, es decir, cuando estábamos en secundaria y en prepa, normalmente el tema de la música tenía demasiada importancia. Es decir, me ha tocado todavía dar ahí a bachilleratos, algún día le di a bachilleratos, y se me hizo muy curioso que me preguntaron mucho sobre mi grupo favorito. Como que era muy importante, ¿sí? O como una postura demasiado lineal de la vida, ¿no? Era como, ¿perteneces a este grupo o perteneces a este otro grupo? Y es en esa época de la vida que todavía no comprendemos mucho las escalas de grises, todavía no damos a ser tolerantes, no somos muy tolerantes en esa época, y tenemos que encasillarnos en algo, ¿sí? Es cuando normalmente las personas terminan, o si son muy rockeros se visten de negro, si son muy, si piensan mucho sobre algo, lo van a llevar hasta el extremo, etcétera, etcétera. Pero es porque están apenas conformando su identidad, y sobre todo con los cambios físicos y hormonales que tienen, pues sí necesitan con mucha fuerza a aferrarse de algo. Entonces es bien complicado, sobre todo los papás de adolescentes, el poder entender que están pasando por una etapa de encontrarse a sí mismos. Muy bien. Y entonces ya la adolescencia y la adultez temprana sirve para eso. Es decir, en la adultez temprana
dice, aunque se avienta desde los 18 hasta los 40, eso es más para nosotros, ¿no? Como para un estímulo de nosotros, decir, no, hasta los 40 tenemos, pero en realidad, desde los 18 hasta los 30, por así decirlo, normalmente es cuando vas consolidando tu identidad. Ya ahí, ya así tus relaciones, toda tu manera de ser se va consolidando y se va generando. Para después dar pie ya a la adultez intermedia, que aquí ya estás todo consolidado, pero puede llegar, depende de diversos autores, pueden llegar momentos de crisis, ¿sí? Normalmente viene la transición de que eres un adulto, pero ya no estás tan jovencito, tampoco eres un viejito, no somos viejitos. Entonces, ¿qué va pasando? La idea es que como adulto te vas encontrando lo frágil que eres. Le decía a mi mamá, ya no lo dice porque ya está en esta, ya en la vejez, pero en esa época le decía que era la época de las facturas. ¿Por qué? Pues bueno, porque si de chiquito eras de tal forma, ahí te llegaba la factura, por ejemplo, de que, oye, fíjate que usabas mucho las rodillas y todo, ya te empiezan a doler las rodillas. Oye, que si comías muy mal, ahí te empieza a llegar el tema de las comidas. Y te empiezan a llegar las facturas físicas y de enfermedad, incluso a veces desde antes, pero aquí ya se hacen más notorias, ¿sí? Entonces empiezas a tener ahí temas con la salud y ya la adultez, ya la vejez, pues también. Y depende de diversos autores, también recomiendo mucho ver por ahí. Hay autores que hablan sobre la vejez, que también hay diferentes grados de vejez. No es lo mismo tener 65 a tener 90, ¿sí? Es decir, poco a poco vamos perdiendo, a la medida que vamos envejeciendo, la posibilidad de estar en un desarrollo físico y mental óptimos. Lo que me ha tocado ver y que les puedo compartir es que no sé por qué algunos que no les falla el físico, les falla la mente antes. Y otros que no les falla la mente, les falla el físico. O al menos eso lo he visto en mi entorno cercano. Es decir, oye, mi abuelo no le falló el físico, mi padre descanse, pero le falló luego la mente. Y tengo una abuela que no le falló la mente, pero le falló el físico. Entonces, ahí es un tema de que depende de cada quien tiene su propio tema. Casi desde ahorita vas checando qué te podría llegar a fallar en el futuro, sobre todo de tus dolencias, ¿sí? Oye, si eres más propensa a tener, cuando te enfermas, dolores de cabeza, o si te eres más propensa a tener cuando te enfermas, dolor de estómago, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahí ya puedes ir anticipándote. ¿Sí, Miriam? También tiene que ver con el ritmo de vida, ¿no, maestro? Totalmente, sí. Hay unas personas que se estresan más y eso es por lo regular, pues son las que les va más feo por ataques al corazón y cosas así. Totalmente sí. Totalmente sí. Es decir, sí, mucho tiene que ver con el equilibrio. ¿Me permiten? Igual va a quedar en la grabación. Desde la cultura taoísta, habla del equilibrio. Habla del equilibrio emocional, del equilibrio físico y del equilibrio espiritual. Y ellos hablan de, a ver, pero ¿cómo que es equilibrio, verdad? A ver, si el equilibrio, el equilibrio físico lo puedes hacer comiendo bien, durmiendo bien y teniendo relaciones sexuales sanas. ¿Sí? El tema mental tiene que ver con respirando bien, meditando bien y relajándote bien. ¿Sí? Y el tema espiritual, pues bueno, el creer en algo, en lo que quieras creer, pero en algo y tener ideas y luego cambiar de vez en cuando tus ideas e ir fomentando un poquito el siguiente nivel en tu espiritualidad de lo que quieras creer. Muy bien. ¿Sí, bien?
Ay, no como doy lata, ¿verdad, maestro? No, yo encantado. Sí, acuérdense que este espacio es para ustedes. Es que dicen que no es bueno así como mucho de algo, de una sola cosa. Por ejemplo, yo Equilibrio. tenía un compañerito en la prepa que era súper inteligente, pero no tenía mucha capacidad de asociación. ¿Sí se dice así? Asociación. O sea, como que no, ¿Sus capacidades sociales eran muy bajas? ajá. Entonces, él tenía el síndrome de Asperger. Ah, ok. Por eso. Entonces, ujú. Y un maestro, de hecho, me dijo, pues parecía no sé, una computadora con patas, te lo juro. Y a veces hasta me caía gordo. Pues es Y que tenía el síndrome de Asperger. es que era mi competencia, por eso. Ah, Y pero un maestro me explicó eso y luego ya se me quitó lo de que me ya. caía gordo. Acuérdate que hay inteligencias múltiples. Fíjate que, Ujú. por ejemplo, hay personas que son muy buenas deportistas, pero que son muy malas en música. O hay personas que son muy buenas en música y muy malas en razonamiento lógico. Hay muy buenas que son en relacionamiento lógico, pero son malas en otra cosa. Vaya, está bien complicado tener de todo mucho. Es bien complicado. De los grandes líderes que tenemos y todo eso, normalmente tienen un volumen elevado de otro y de otras cosas están pal nabo. Sí, por ejemplo, ¿qué me reconozco? Por ejemplo, según yo, me he hecho pruebas y mi razonamiento lógico es muy bueno. Pero a mí ponme en los deportes, por ejemplo, ponme a jugar fútbol y no le voy a atinar. ¿Sí, Mara? Yo quiero preguntar una cosa. ¿El documento para sacar las etapas del desarrollo humano viene en la plataforma o nos puede mandar el que nos explicó ahorita? De hecho, ya mandé las diapositivas. Es que no me ha llegado. Bueno, ahorita lo checo. No, en el WhatsApp, ayer los mandé. En el grupo Mara. No lo he checado. Nada más me Sí. metí ahorita porque tuve chance. Pregúntale a Ah, Miriam ok. todo lo que estoy haciendo. Wow, pues espero que sean buenas noticias. Luego nos Sí, compartirás. anda mucha media mi amiga. Perfecto, pero están en el grupo de WhatsApp, ya las diapositivas. Por cierto, hablando de los tiempos y viendo eso, y no quiero robarles demasiado tiempo, la primera actividad tiene que ver con una tabla en donde veas las relaciones del ciclo vital, las que están aquí en las diapositivas. O si quieren agarrar otra postura, yo encantado de la vida, ¿sí? Y recomendaciones para facilitar el desarrollo del ser humano. Aquí sí no tiene nada que ver con el trabajo, no tiene nada que ver nada más, tiene que ver con, es más, con que me digas cada etapa de la vida qué comprende y a lo mejor incluso algo que pudiste haber vivido para desarrollarte. Habrá algunas que pues ahí te quedaste, ¿no? Pues a lo mejor estoy en mis 20s, pues bueno, ya las otras son prospectivas, ¿no? Sí, con eso está, más con que vayas aquí el objetivo que busco es que vayas identificando cada etapa del ser humano y que vayas entendiendo cuáles son sus necesidades. Y con eso está por bien servida la actividad. Muy bien. Good. Bien, dándole continuidad, vamos a hablar un poquito de la comunicación humana. En algunos voy más rápido que otros, porque, pues bueno, el modelo de comunicación ya lo hemos entendido, que es como cuando, por ejemplo, ahorita estamos llevando una comunicación. ¿Por qué? Porque yo emito un sonido, ustedes reciben. Cuando ustedes me hablan porque tienen alguna duda o que tienen algún comentario que hacer, etcétera, ustedes hablan y nosotros recibimos. ¿Y qué es lo que recibimos? Recibimos un mensaje codificado. ¿Por qué está codificado? Porque es español. ¿Sí? Si yo estuviera hablando sí, en un idioma que no se entiende, ok, sí, don't worry, lo voy a dejar ahí dentro de la grabación, ¿sí? Si yo no se entendiera, pues ahí habría problemas, ¿no? No me entendieran, ¿sí? Y si hubiera una distorsión, un ruido, una circunstancia, tampoco me entendieran. Por eso no entienden cuando están a lo mejor en una disco o algo por el estilo. Muy bien. Entonces, ese tipo de cosas o la comunicación también va cambiando dependiendo de la temporada del ser humano. Es decir, por ejemplo,
Cuando los bebés se juntan en una guardería, se comunican de una manera. Cuando el niño está en la primaria, va de otra manera. Cuando está adolescente, va teniendo sus propios rituales de comunicación. Y todo lo que no esté dentro de esos rituales de comunicación, podría generar, por ejemplo, en el caso del Asperger, una disociación o más bien un aislamiento social por parte del individuo, ¿sí? La comunicación humana es sumamente importante porque somos seres sociales. Muy bien. Y la idea es que cuando tú entiendes que la comunicación humana hace que el individuo, dependiendo de la etapa social, pueda estar aceptado o no aceptado socialmente, pues ahí es cuando cambian las cosas. Muy bien. En la actividad 2, digo, a petición de un mensajito, es que en PowerPoint o en Canva o en Word veas 5 aspectos que puedes mejorar de la comunicación humana, ¿sí? Por ejemplo, en las organizaciones como tal, ¿sí? O si lo quieres ver a lo mejor de tu entorno en donde estás geográfico, ¿sí? ¿Qué podrías mejorar en el aspecto de la comunicación humana? ¿Qué te puedo recomendar? Vayan, por ejemplo, con la teoría humana de Elton Mayo. Yo hace poquito llegué a unas conclusiones bien interesantes bueno, al menos así lo siento, que todos nosotros tenemos como nuestro tal, tenemos una campana, tenemos un radio de lo que es muy aceptado para nosotros, no tan aceptado para nosotros y cosas que rechazamos, ¿sí? Todos tenemos un ratio de eso. Y a partir de cosas que aceptamos junto con cosas que aceptamos de otras personas, se van construyendo nuestras amistades, nuestras asociaciones y nuestras lealtades. Si está, normalmente a partir de eso construimos a través de un diagrama de Venn, construimos alianzas. Y todo lo que no esté dentro de lo que aceptamos, lo rechazamos. Por ejemplo, hace ratito que hablábamos de la persona con un poquito de Asperger, que definitivamente es por si era el más inteligente con Asperger, probablemente es el caldo de cultivo perfecto para no asociarse con nadie. ¿Por qué? Porque no comprendía las relaciones humanas y tal vez no comprendía en su modelo de comunicación las afinidades, ¿sí? Que se van generando a partir de compatibilizar las cosas que aceptamos con las que y obviar y quitar las cosas que no aceptamos como conjunto. Muy bien. Sí, esto también explica, o esta parte también explica, por qué a veces las sociedades terminan siendo sociedades cerradas. Por ejemplo, oye, nos juntamos el club de ajedrez. Somos 85 personas que hablamos solamente de ajedrez. ¿Por qué? Porque entre más vamos juntando grupos de personas, el camino de lo aceptado se vuelve más estrecho, lo aceptado por todos se vuelve más estrecho. Y el camino de lo no aceptado se va haciendo más grande. Por lo tanto, hay personas que van terminando como segregándose a ciertos grupos. Muy bien. Entonces, cuando estamos hablando de este tema véanlo más tipo como una infografía, más véanlo como un tipo, aquí sí un visualizador, de cómo podemos analizar un poquito la comunicación humana y cómo podemos entender la comunicación humana como espectro social, ¿sí? De donde vivimos o donde trabajamos. No sé si tenga alguna duda, Mara, Rafaela, Miriam. No me estoy bien. Me quedé pensando muchas cosas. Ok. ¿Ukix? ¿Sí? ¿No? Ok, no lo sé. Bien. Y ya nada más para darle continuidad rápido a la actividad 6, aunque me voy a regresar después para que lo podamos entender mejor. ¿Sí? La actividad 6 tiene que ver con emociones. Es decir, ahorita voy a platicar un poquito sobre las emociones, van a ver un poquito de un cuadro por ahí, ¿sí? Y la idea es que la plataforma te pide que hagas un pequeño videíto
que puede ser una presentación también de PowerPoint o un Canva, en donde digas por qué las emociones tienen ahí o cómo gestionas tus emociones o de qué manera ves las emociones y que sobre todo te vayas conforme a una tablita que ya les quiero poner, que están ahí en las diapositivas, la tablita que les puse de aquí, estas 3 que están aquí, ¿sí? Es decir, por ejemplo, cómo gestionamos las emociones de alegría o cómo gestionamos las emociones de tristeza, de miedo, de ira, sorpresa, asco, envidia. ¿Se acuerdan de la película Intensamente? Hagan de cuenta. Ay, sí, me encantó. Hagan de cuenta. ¿Y cómo la gestionamos? Es decir, cómo a veces elegimos ciertas emociones. Es decir, nos llegan las emociones, pero a veces las gestionamos, ¿no? ¿Sí? Y cómo estas pueden tener una función adaptativa. Por ejemplo, que bueno, a mí también me encanta esa película. La he visto como 3 veces. La de alegría, pues al final te refuerza lo que te gusta. Cuando usas la alegría, o más bien cuando te llega la alegría, es el optimismo de vivir en un mundo que te gusta, o al menos que tiene las características deseadas. Cuando es el de tristeza, pues es para asimilar una pérdida o asimilar algo que sientes que no es, que te está yendo en contra, ¿sí? Es una manera de liberar, ¿sí? Cuando es el miedo, es para afrontar un nuevo reto, un nuevo desafío, o algo que pone en peligro tu integridad, ¿sí? Y si se fijan, aquí tiene efectos físicos, incluso posibles enfermedades, por ejemplo, la fatiga, el aumento del ritmo cardíaco, la tensión muscular o el aumento de energía, ¿no? Luego está la ira, que la ira es un movimiento exacerbado de algo que de plano no te gusta, ¿sí? Y es para enfrentar algo que no te gusta, una amenaza, una injusticia, algo que sientes que no está funcionando bien y que puede llegar a ser una explosión. Pero normalmente la ira se da cuando se acumuló demasiados momentos desagradables, ¿sí? Y esto puede generar que de alguna manera resuelvas algo como tal, ¿sí? La sorpresa, pues, es cuando no esperabas algo y, pues, incluso aquí no viene como efecto físico, pero puedes llegar a tener una taquicardia o algo por el estilo, en una sorpresa demasiado elevada, ¿sí? El asco normalmente sirve para entender qué cosas puedes meterte a la ingesta y qué otras no. O el asco puede ser a través de algo que tú veas, que tú sientas que es muy repulsivo y, con eso conforma lo que no te gusta a ti. La confianza se da pues cuando tú notas muchos estímulos positivos, cuando tú tienes muchas alegrías con alguien o que tú notas que es una persona, que es un momento para poder relajarte y cuando existe una confianza, incluso a veces algunas personas experimentan sueño, ¿sí? De que estén tan confiados de que esta persona no me hará daño que voy a dormirme con esa persona. Es decir, o dormirte en el momento, ¿sí? Por ejemplo, si se fijan en las relaciones amorosas, hay mucha asociación con el dormirse y mucho tiene que ver con la confianza que le tienes a la pareja o a la persona con la que estás. Muy bien. Y la anticipación se podría llamar ansiedad. Tiene que ver con un poco de nerviosismo, ¿sí? Y que es la motivación para moverte hacia un futuro. Es decir, quieres ver un futuro y tratas de anticiparte. Muy bien. ¿Cuántas emociones hay? Hay un montón. Esta imagen, véanla, está muy padre. A mí me encanta que se mueve el circular de Plucci. Que es una propuesta de emociones que se derivan de la emoción principal, ¿sí? ¿Se acuerdan un poquito incluso de la película? Pues sí, lo ponen por colores, aunque no tienen directamente con eso, pero muchas de tus emociones principales derivan en emociones secundarias. Y es lo que trata de dar esta postura. Entonces, cuando nos referimos a la actividad 3 de un video, puede ser fácilmente reemplazado por una presentación o por una imagen en Canva, pero que deje muy en claro de cómo sobrellevas
o cómo se atienden ciertas emociones, en donde tú puedas poner a lo mejor el tipo de emoción, la función, para qué te sirve esa emoción y un efecto en esa emoción. ¿Alguna duda? Así, Miriam. Como por ejemplo, puede ser que la alegría o satisfacción liberan la dopamina, serotonina y todas esas. Y la furia, el estrés, que liberan el cortisol y todo eso. Tú lo estás hablando incluso con un efecto físico, está perfecto. Incluso tener una consecuencia de eso, pero también hablamos de qué efecto puede llegar a tener en ti tener demasiadas alegrías, qué efecto puede tener en ti tener demasiadas enojos, por ejemplo, o manejo de ira, o etcétera. ¿Sí? Y la idea es que pueden o utilizarlos de la tabla, pero pues ya prácticamente traspasar la tabla, o incluso experimentar con otras emociones que están muy intermedias, ¿no? Sí, hay una tabla, se los juro, buscan en internet, tabla periódica de las emociones. A mí me gusta mucho porque son como 100. De ahí puedes agarrar. ¿Sí, Mara? Entonces, nada más va a ser una, ¿verdad? ¿De una emoción? O sea, ahí dice, No. elige una emoción o sentimiento que te resulte familiar, ya sea Yo- porque aprendiste a gestionarlo o porque la vives a menudo. Describe características, función adaptiva y efecto físico y cognitivo. Miren, si fuera otro grupo te diría que sí. Sí, yo les diría que con ustedes ya puedo trabajar con 3. Ay, maestro. Bueno, está bien, una. ¿Van a ser 3 emociones o una? No, no se crea, está bien. Está Que le bien. encabra, maestro. Ah, no, puedo Ya, decir eso. ya tienes una emoción, mira, ya tienes una. La que sigue. Entonces, ¿cuántas? Para que me quede claro. Si te sobra tiempo, 3. Ya quisiera que me sobrara tiempo. Pregúntele, Miriam, cuéntale todo lo que estoy haciendo el día de hoy. Bueno, Ay, una semana sí. completa. Y yo me quejo. Imagínese cuidar, ¿cuántos perritos? 5. No, y chiquitos, ¿ah? Ajá, Los y 2 abuelos niños. y los adultos mayores. Ay, no. Pues se me hace, Mara, que a ti sí te va a convenir el video de tutorial que dice ahí. Ah, no, pues yo hago lo que sea. Está Ok, bien, nada más. ese, Si una tengo emoción, dudas, pero le que sea video. pregunto. ¿En video? Y ahí Sí, quieren que salga yo también. no, Voy a sacar los perritos ahí dándoles de comer. si es aquí lo negocio, chicas. Qué bueno que está saliendo una sesión. Puede ser 2 vertientes. Una emoción y que sea tal cual como está la actividad 6 ahí, que es un video de cómo la gestionas. No tienes que salir tú, pero un video. O, opción 2, 3 emociones, una tabla y un PowerPoint. Te sale una diapositiva. Me puedo grabar corriendo porque no, se me va el bus y estoy toda estresada porque se me hace tarde Ándale, ya para llegar al dijiste, trabajo. ¿cómo manejo mi estrés? Y vas corriendo, ¿verdad? Yo oí que comiendo, ya te iba a decir, pero te preparas unas enchiladas, aunque sea. Ay, qué rico, unas enchiladas. Ok, ¿y qué les parece, aprovechando que el grupo tiene esa cuestión, que no solamente si quieren y si gustan, lo suban en WhatsApp también, en el grupo? Ay, maestro, qué pena. Está bien. Si gustan. Bueno, voy a parar la grabación para gestión de dudas individuales. Muchísimas gracias a los que nos siguen por video.